tarde-noche del pasado miércoles, Defensa y Justicia cayó 3-0 contra la Liga de Quito en lo que fue la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. El Halcón de Varela, que fue superado ampliamente por el equipo ecuatoriano, el cual dirige Subeldía, el técnico argentino. Sobre todo durante los primeros 25 minutos se vio una amplia superioridad de la Liga de Quito. Encerró a Defensa y Justicia en su propia área, y fue ahí cuando vinieron los dos goles, ¿no? Ambos de Paolo Guerrero, el primero desde un córner y un cabezazo excepcional de Paolo Guerrero, y el segundo también con una jugada colectiva muy buena desde la Liga de Quito, con un cambio de frente. Después el volante de la Liga de Quito la bajó para Paolo Guerrero, que entraba solo en la puerta del área, y ahí marcó el 2-0. A partir de ahí se empezó a abrir un poco más el partido, empezó a ser más de ida y vuelta. Tanto Defensa y Justicia como la Liga de Quito tuvieron sus ocasiones, pero a Defensa y Justicia le faltó contundencia, y en el segundo tiempo sí, el Halcón de Varela empezó a buscar, a atacar el partido con todo, a ir adelante con mucha vehemencia, ¿no? Y cuando parecía que cada vez estaba más cerca, por lo menos del descuento, ¿no? Para después venir acá a la Argentina y tener un resultado más cómodo, ¿no? Sobre el final del partido, Ezequiel Piovi, con un gran remate desde afuera del área, puso el 3-0 y dejó casi la eliminatoria prácticamente sentenciada, para que la Liga de Quito tenga un pie ya adentro de la final de la Copa. El Inter Miami cayó por 2-1 contra el Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, sin Lionel Messi, que por una molestia en el isquiotibial derecho no pudo jugar tanto el fin de semana como este partido del pasado miércoles. La US Open Cup, la cual era muy importante para el Inter Miami ganar, no solo porque iba a ser el segundo título de su historia, sino también porque le iba a permitir jugar la Conca Champions para el año que viene. Este era el gran objetivo, sobre todo cuando llegó Lionel Messi, era ganar este torneo para clasificar a la Conca Champions del año que viene. El equipo del Tata Martino, que cayó 2-1 contra el Houston Dynamo, con un gol de Griffin Dorsey a los 24 minutos para Houston, un gran gol que vino de un contraataque, de una pérdida del jugador Facundo Farías, el ex Colón, y después Bassi de penal a los 33 minutos puso el 2-0. Sin embargo, después Inter Miami no pudo descontar hasta recién en el minuto 92 de Joseph Martínez, pero fue más un gol para el descuento, para el resultado, que algo que podría haber modificado algo, ¿no? Ahora lo que le queda a Messi y al Inter Miami es tratar de clasificar a los playoffs de la MLS, algo que no es fácil, pero tampoco es imposible, teniendo en cuenta la posición en la cual están ubicadas en el torneo de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, que es muy importante ganar la MLS para que después el equipo pueda clasificar a la Conca Champions del año que viene. Las mejores actividades que están dentro de la agenda cultural para este fin de semana. Tenemos la nueva edición de Pintaba Foto, con más de 100 artistas de la cámara. Esta nueva edición regresa a la Rural para un evento que desde ayer al 1 de octubre reúne 46 espacios dedicados a la fotografía. Es la feria más especializada de Latinoamérica, donde se aborda desde los inicios de la fotografía al arte contemporáneo, y cuenta con secciones curadas, proyectos especiales, ciclo de charlas, masterclass, una sección editorial dedicada a libros de artistas y eventos especiales que exploran la riqueza y la diversidad de la fotografía contemporánea. Y por primera vez, Pintaba Foto tendrá premio in situ, tal como sucede en las mayorías de las ferias de arte del país, organizado por Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, que busca consolidar la práctica artística argentina a través de un reconocimiento a un artista o galería participante de la sección Fuera de Foco.
En ese sentido, fuera de foco es el sector destinado a lo que es la exploración de procedimientos, lenguajes y materialidades del medio fotográfico, y para esta vez contó con un mapeo federal de espacios emergentes que trabajan con la fotografía vinculada a preocupaciones contemporáneas. También está el auditorio, en donde Pintaba Fotos está presentando ciclo de charlas, entrevistas y presentaciones de libros de artistas que convoca a importantes referentes de la fotografía latinoamericana. Así que pueden acercarse de 14 a 20-30 horas y el domingo de 14 a 20 horas en el predio de la Rural. Pueden sacar las entradas en Ticketek y si quieren más información pueden ingresar a la página web bafoto.pinta.art y ahí van a encontrar absolutamente todo. Muy bien, escuchamos hace instantes a Mateo Álvarez y a Romina García con Deportes y Agenda Cultural. Y ahora, como podrán disfrutar en pantalla, lo tenemos a Juan Pucciarelli. Pero tanto, te vas a emocionar. Y eso que todavía no sabes de qué va a hablar, a ver si te emociona tanto. Así que vamos a darle la bienvenida, como siempre, como cada viernes, con las noticias internacionales. En esta oportunidad no nos salimos del continente. ¿Del continente americano no? Ahí está. Sí, en realidad son tres, tenés claro. Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, pero bueno, vamos a unificar todo y no hay que atravesar ningún océano, nada. Derecho, arriba, así que bueno, yo no quiero ni comentarles al respecto, así que ahí lo tenemos a Juan Pucciarelli para que nos comente justamente esta noticia. Bueno, buen día Diego, para vos, para todo el equipo y la audiencia. Fue una semana, como siempre, con muchas noticias en materia de política internacional. Entre ellas, por ejemplo, avanza la construcción de un puente binacional entre Brasil y Bolivia para fomentar el turismo y el comercio. En España se apagan las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo, el candidato del conservadurismo aliado con la ultraderecha, de llegar a la presidencia. Si no lo logra él, ni tampoco el actual mandatario Pedro Sánchez, habrán nuevas elecciones en enero de 2024. En México se cumplieron 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En Perú, la jefa de Estado, Dina Boluarte, no respondió ante la Fiscalía en la investigación por la represión de las protestas de hace 9 meses. Las cubrimos acá en el Noti de Punto Cero, represión por la cual murieron decenas de personas. Pero hoy vamos a enfocar en el escándalo ocurrido en Canadá en los últimos días. Quizás la mayoría de la audiencia escuchó más o menos lo que pasó, porque tuvo un rebote internacional por los 6 continentes. Los 6 no, los 5. Igual ahora se descubrió uno nuevo, Cialandia. Ah, mirá. Así que ponle el número que quieras. Ahora sí. Podemos decir 8, 6, lo que tenga ganas. Me salvó. Bueno, vamos a darle un contexto. La visita oficial del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a territorio canadiense la semana pasada, tuvo el viernes pasado una ceremonia de recibimiento en el Parlamento de Canadá. Pasa siempre o casi siempre que un mandatario visita un país y que esa visita tiene una importancia significativa. Zelensky ya tuvo varias de estas en Estados Unidos, en Europa, etc. Y entre los invitados a esta ceremonia estaba, ahí sentadito, un señor de 98 años llamado Yaroslav Hunka, a quien ambas delegaciones, la canadiense y la ucraniana, saludaron. De hecho, Zelensky lo saludó con el puño en alto. Vamos a escuchar primero el audio número 1 del quien era todavía presidente del Parlamento canadiense, Anthony Rota. We have here in the chamber today Ukrainian-Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Después de esos segundos de aplausos, lo nombraba el señor, a Yaroslav Hunka. ¿Quién fue? Bueno, fue un combatiente en la división número 14 de granaderos de la Waffen-Staffel, la famosa SS, la tristemente famosa SS, dentro específicamente de una unidad conocida como Galicia,
que básicamente tenían como objetivo combatir contra los soviéticos, contra la Unión Soviética. Sí, que es lo que dice ahí justamente en el audio. Estaba formada esa unidad mayoritariamente por voluntarios ucranianos. Se calcula que asesinaron a cientos de miles de polacos. Obviamente estos números nunca son exactos, pero el número es realmente impresionante. También reclutaban eslavos para las filas del Tercer Reich. Bueno, obviamente a los pocos minutos, a las pocas horas, comenzó a crecer el escándalo. El primer comunicado que llegó fue el de los amigos del Centro Simón Wiesenthal, FSWC, su sigla en inglés, que fue quien básicamente se encargó de explicitar quién era este señor que había sido ovacionado, ¿no? En el comunicado decían que estaban, abro comillas, profundamente perturbados por el hecho de que el Parlamento canadiense haya reconocido a un veterano ucraniano que sirvió en una unidad militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto fue hora tras hora, las repercusiones se fueron acumulando. Anthony Rota, el que escuchábamos recién y que vamos a volver a escuchar en breve, salió rápidamente a decir, abro comillas, quiero dejar claro que nadie, incluidos mis colegas parlamentarios y la delegación ucraniana, conocía mi intención o mis comentarios antes de que los pronunciara. Salió a despegar al resto, digamos, a hacerse cargo de lo que había pasado él mismo. Al toque sale un comunicado de los voceros del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que dice: ni la oficina del primer ministro ni la delegación ucraniana habían sido informadas con antelación de la invitación ni del reconocimiento. Se sumaron otras expresiones, la Organización Judía de Derechos Humanos B'nai B'rith Canadá, que calificó el hecho de más que indignante y agregó información sobre Junca. Dijo que el cuerpo al que perteneció estaba compuesto por ideólogos ultranacionalistas ucranianos que soñaban con un Estado ucraniano étnicamente homogéneo y apoyaban la limpieza étnica. Hay que explayar un poco más sobre la historia ucraniana, pero se cruza mucho esto del combate contra los rusos buscando la independencia. Recordemos que Ucrania era una república soviética, ¿no? Con la limpieza étnica y el sueño de una Ucrania étnicamente homogénea, ¿no? El Centro para Israel y Asuntos Judíos, que representa a las Federaciones Judías de Canadá, sostuvo que, si bien la comunidad judía de Canadá apoya firmemente a Ucrania en su guerra contra la agresión rusa, dejó claro que no podemos permanecer en silencio cuando se blanquean los crímenes cometidos por los ucranianos durante el Holocausto. Fíjate que resalta que eran ucranianos. No dijo los crímenes del Holocausto, dijo de los ucranianos. Este martes, ya volviendo ahora sí, o acercándonos en el tiempo, este martes último, la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, se sumó a los pedidos de renuncia de Rota. Dijo que lo que ocurrió el viernes es completamente inaceptable, es una vergüenza para la Cámara y para los canadienses, y creo que el presidente debería escuchar a los miembros de la Cámara y dimitir. El presidente de la Cámara, ¿no? Sí. Que fue lo que efectivamente ocurrió. Vamos a escuchar ahora sí en el segundo audio a Anthony Rota en sus últimas palabras como presidente del Cuerpo Legislativo de Canadá. Public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. Ese reconocimiento público ha causado dolor a individuos y comunidades, incluida la comunidad judía de Canadá y de todo el mundo, además de los sobrevivientes de las atrocidades nazis en Polonia y otros países. Después de este audio, o a continuación de lo que venía diciendo, dijo efectivamente que aceptaba la total responsabilidad, de sus actos, y tras eso vino su renuncia. Obviamente también llegaron las reacciones de parte de Rusia, ¿no? Voy a mencionar solamente un par, que fueron las más jerárquicas, si querés. Por un lado, el portavoz de la presidencia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que lo calificó de indignante a lo ocurrido, habló de una actitud descuidada hacia la memoria y dijo: estos crímenes no tienen fecha de caducidad ni prescripción, este tipo de descuido de la memoria es indignante. Y agregó en una especie de ataque sostenido que tiene Rusia contra lo que denomina Occidente, ¿no? Contra los valores occidentales, que ahí entra todo, desde la diversidad sexual hasta las posiciones políticas o geopolíticas, meten todo ahí. Todo dentro. En la misma bolsa. Sí, y que dijeron, o que dijo él con respecto a Occidente, dijo que hay
que ha crecido una generación que ha olvidado las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, no saben nada de la amenaza del fascismo, esto puede provocar que el fascismo aparezca aquí o allá, y ahora, prácticamente, lo que estamos viendo, intentando ponerse de pie en el centro de Europa, en Ucrania, es eso. Esto es contra lo que estamos luchando, y ahí recuerdo otra cosa, que es que para Rusia no hay una guerra, sino una operación militar especial de desnazificación de Ucrania. Dicen desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nunca hablan de, si ves los comunicados oficiales de Rusia, no hay la palabra guerra en ningún momento. Hablan de desnazificar, por ejemplo. Y ahora, si hay tiempo, al final me voy a meter un poquito con eso, pero bueno, vamos a escuchar a... bueno, primero me queda ahí en el tintero las palabras de María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que dijo: las autoridades de Canadá siguen presentando un espectáculo. El primer ministro Trudeau expresa las más sentidas disculpas, dice que lo perdonen, que él no sabía, pero eso es mentira. Todo el mundo lo sabía todo. Ahora sí vamos a escuchar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. The Speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man and has wholly accepted that responsibility and stepped down. This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this House on Friday regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. It was a horrendous violation of the memory of the millions of people who died in the Holocaust, and it was deeply, deeply painful for Jewish people. It also hurt Polish people, Roma people, 2S LGBTQI+ people, disabled people, racialized people, and the many millions who were targeted by the Nazi genocide. Decía Trudeau: el speaker, que es el presidente de la Cámara, fue únicamente responsable por la invitación y reconocimiento de este hombre y ha aceptado su responsabilidad y renunciado. Este fue un error que ha avergonzado al Parlamento y a Canadá. Todos nosotros, quienes estuvimos en la Cámara el viernes, nos arrepentimos profundamente de haber permanecido y aplaudido, a pesar de que lo hicimos sin ser conscientes del contexto. Fue una violación horrenda a la memoria de las millones de personas que murieron en el Holocausto y fue profundamente doloroso para el pueblo judío, y también hirió al pueblo polaco, romano, LGBTIQ+, personas con discapacidad y racializadas, y las millones de personas que fueron blanco del genocidio nazi. Hasta ahora no han habido novedades respecto a nuevas renuncias, no sabemos bien qué va a pasar con Trudeau, no creo que renuncie, pero sí claramente te das cuenta al segundo que fue una mancha enorme a la reputación internacional de Canadá, que dentro de todo está bastante bien cuidada. Sí, No sí, sé, justamente en la figura de Trudeau, quien es políticamente correcto, siempre está como del lado bueno de las cosas, desde los discursivos, desde la imagen 100%. pública. Es una especie de prohombre de los valores occidentales, progresistas. Ya había tenido un problema muy serio. ¿Te acordás que el año pasado se destaparon los crímenes cometidos por la Iglesia Católica en Canadá contra los indígenas? Eso fue gravísimo también. Pero eso lo excedía a Trudeau, tenía que ver más con lo histórico en Canadá. Exactamente. Esto sí, va de lleno contra el gobierno actual y el Estado canadiense actual, ¿no? Para ir cerrando la columna, me parece interesante tocar un poquito, no hay tiempo para explayarnos obviamente, pero hay dando vuelta desde hace un año y medio, cuando estalló la guerra actual entre Rusia y Ucrania por la invasión de Putin, y si se quiere, desde 2014, cuando estalló la guerra civil en el este de Ucrania, en el llamado Donbass, este debate sobre cuán cierto o cuán verso ruso, para decirlo en criollo, es esto de que hay un involucramiento de los neonazis en el Estado ucraniano, ¿no? Bueno, para eso voy a traer un dato, simplemente, que es que este año, primero de enero de 2023, el primer día de este año, hubo un escándalo que pasó bastante desapercibido, yo no me acuerdo, por ejemplo, de haberlo visto. El Parlamento ucraniano en su cuenta de Twitter posteó una celebración, una foto de una celebración con alto mando del ejército y funcionarios del gobierno ucraniano por el 114 aniversario del nacimiento de Stepan Bandera, que fue también uno de los ideólogos que combatió contra los rusos o los soviéticos
en la época de la Segunda Guerra Mundial, del lado de los nazis. Está documentado esto, no es algo que se me ocurra a mí, no es algo que se dice, sino que está documentado. Sí. A ver, si queremos hacer un resumen en una línea histórica, es Estados Unidos apoyó el ascenso de Hitler, democráticamente hablando, justamente para combatir contra el comunismo que provenía del lado de Rusia. Eso es un dato histórico. Sí, pero claro, pero fíjate esto, ¿no? El gobierno de Polonia, que es de ultraderecha, no tiene nada que ver ni con el progresismo ni con nada, y que de hecho hasta hace muy poquito era el principal aliado en la región este de Europa de Ucrania. ¿Te acordás que justo la última vez contamos que hay un distanciamiento ahora que deja Polonia de enviarle armamento a Ucrania? Bueno, pero ¿qué salió a decir el primer ministro Mateusz Morawiecki? Somos extremadamente críticos ante cualquier glorificación o incluso mención de bandera. Y dijo, hubo un genocidio, entre 100.000 y 200.000 polacos murieron a manos de los nacionalistas ucranianos en las zonas fronterizas en la Segunda Guerra Mundial y siempre lucharemos por mantener su memoria. Repito, un reconocimiento oficial del Parlamento de Ucrania a un neonazi que combatió del lado de los nazis contra los rusos, pero que también cometieron crímenes contra otras etnias. O sea, eso no hay mucha vuelta que darle. También, hace muy poco, en agosto, el mes pasado, ¿no? Una foto que trascendió de Zelensky en una conversación, digamos, con el jefe de la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania, Andriy Viletsky. ¿Quién es Andriy Viletsky? Bueno, el fundador del batallón Azov, que este término, o esta denominación, batallón Azov, me acuerdo que cuando explotó la guerra el año pasado se comentó mucho porque era gente que empezaba a llamar a combatir a los rusos abiertamente del lado ucraniano y son abiertamente neonazis, usan simbología nazi. Por ejemplo, la insignia Volkswagen, que es la que usaban en la división de la CSS. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Una foto de este tipo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto no implica así que todos los ucranianos son nazis, que todo el gobierno ucraniano es nazi, no. Pero sí que hay una vinculación innegable, así como también es innegable que los rusos cometieron crímenes de guerra contra civiles en este año y medio y que el Estado ucraniano viene cometiendo también. Sí, no podemos reducirlo a un bueno y un malo. Exacto, no es tan sencillo. Exactamente, es lo opuesto a lo sencillo esto. Hay historia, hay actualidad, hay complejidad. Y hay aristas y puntos que despegan y se ramifica, pero por todos lados, incluyendo también el nazismo. Exactamente. Así que, bueno, la verdad que fue de las columnas que menos me gustó hacer, pero Tremendo. Me pareció que era interesante tocarla. Es increíble. Bueno, lo estuvimos también hablando de una u otra manera en los últimos tiempos acá mismo en la Argentina. Es difícil creer que después de tanto tiempo tengamos que volver a explicar las cosas, volver a sentar posturas ante el negacionismo, ante el nazismo, ante cualquier tipo de estas manifestaciones que van en contra de cualquier derecho humano. Totalmente. Yo, obviamente, no creo que Trudeau sea un nazi que reivindique la limpieza étnica. Yo no digo eso. Lo que sí digo es que en esta rusofobia general que se expandió por Occidente a partir de la invasión que ordenó Putin, ¿vos te acordás que en las semanas siguientes a la invasión cancelaban una bailarina rusa en un teatro, una cantante de ópera? De hecho, Polonia jugó el Mundial, contra nosotros, de hecho. Sí. Jugó el Mundial porque no fue Rusia. Rusia había clasificado. Sí. Y la bajaron, ¿te acordás? Sí, tal cual. Bueno. Sí, por ejemplo, en vóley fue justo, coincidió que debido a la baja de Rusia entró Ucrania, por ejemplo. Claro. Mirá, claro. Sí, que es decir, simplemente por el hecho de que hayas nacido en un país, te reducen a que no puedas llevar ni siquiera tu bandera. O sea, hoy mismo, en la actualidad, por ejemplo, en las grandes competencias en el tenis, donde la verdad que la mitad de los tenistas y las tenistas de Rusia son top y aparecen en las instancias decisivas, ninguno puede portar una bandera, ni siquiera en lo que es en la televisación de las grandes cadenas. Hay una cancelación extrema que tampoco está buena por esa rusofobia que ahora hay. Debido a la responsabilidad, porque sí, es la responsabilidad de un gobierno, de una administración y de un sector amplio de esa sociedad también. Exactamente. Y para ir cerrándolo así, esta rusofobia que se fue extendiendo desde hace mucho tiempo, ya un año y medio es mucho tiempo, fue habilitando una especie de vale todo contra Rusia, y ese vale todo, que obviamente lo involucra a Zelensky, que es como una especie de héroe occidental en este tiempo, bueno, claro, hizo que se genere la posibilidad de que pase esto en el Parlamento de Canadá. No implica decir que Rota o Trudeau son neonazis, implica decir que algo está pasando ahí
y que me parecía en ese sentido muy interesante para traer en una columna. Es gravísimo y no puede pasar desapercibido. Juan, siempre un placer. Hoy podríamos seguir charlando porque se va para todos lados, se puede ramificar, pero el tiempo nos aqueja y nos apremia. Así que, Juan Pucciarelli, como siempre, un placer. ¿Y dónde te pueden seguir ahí? Además de leerte, porque también estas columnas después están en el portal de noticias de Punto Cero, pero también, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en Twitter, en Instagram, Juan Pucciarelli, WCWL, y como decís, en el portal también vamos publicando los artículos. Muy bien, nosotros, bloquecito intenso, nos vamos a una canción para descontracturar un poquito y seguir con la segunda hora de este noticiero y por supuesto antes un flash informativo con un resumen muy, muy acotado, muy breve de algunas noticias que hay que saber en esta jornada. Abajo las ganancias. El Senado convirtió en ley la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que exime del pago a casi 1 millón de personas. Con 38 votos a favor y 27 en contra, comprende a quienes cobran 15 salarios mínimos mensuales. Por más educación. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto para convertir en ley la creación de 5 nuevas universidades. Se trata de las casas de estudio de Río Tercero en Córdoba, Madres de Plaza de Mayo, en el Delta, Pilar y Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Plástico hasta en las nubes. Científicos japoneses descubrieron microplásticos en cúmulos que pueden afectar el clima en general. Se detectaron caucho y 8 tipos distintos de polímeros de entre 7 y 94 micrómetros de tamaño. Todos listos. El entrenador de los Pumas dispuso 11 cambios para enfrentar este sábado a las 10 de la mañana a Chile por el Mundial de Rugby. Argentina deberá ganar para mantener intactas las chances de clasificar a cuartos de final. Objetivo: París. El seleccionado argentino masculino de vóley debuta esta noche en el preolímpico ante México por el grupo C que integran junto a Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Países Bajos y Polonia. El partido comienza a las 23 horas y el torneo finalizará el domingo 8 de octubre.